grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad. Buenos días, Dios te bendiga. Estamos en directo desde la Iglesia Evangélica de Udán, situada en Viladecans, Barcelona, y queremos esta mañana estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es nuestro anhelo, nuestro deseo estar un tiempo estudiando, escudriñando, pudiendo recibir la palabra de aliento que Dios nos da, que es la palabra de bendición que Él nos ha entregado, y esta palabra siempre trae ánimo y consuelo. Y esta mañana quisiéramos que ahí donde usted está pueda ser tocado por el poder del Espíritu Santo, que pueda ser conducido a la verdad de Dios por el poder de su Espíritu, y que esta mañana sea una mañana de bendición para su vida, y juntos podamos estar tomando todos los beneficios que la palabra de Dios tiene. Así que le animo a que ahí donde estamos nos acompañe, que pueda ser un tiempo agradable en la presencia de Dios. Siempre las cosas que vienen de Dios son las mejores para que podemos recibir, las mejores que podemos tener, son las mejores que podemos recibir de parte de Dios. Así que yo le animo en esta mañana a que pueda estar este tiempo compartiéndolo juntos, que podamos estar juntos en la presencia de Dios. Y antes de pasar a la palabra, me gustaría que estuviésemos orando por cada una de las necesidades, por cada una de las personas, allí donde se encuentra, que pueda inclinarse, que pueda buscar la presencia de Dios. Así que vamos a estar orando, intercediendo en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Presentamos este tiempo de tu palabra, este tiempo de bendición. Queremos, Señor, pedirte tu ayuda, tu asistencia en todo lo que vamos a hacer, decir. Y quiero pedirte especialmente por cada hogar, por cada persona, allí donde se encuentra, que tu palabra, Señor, pueda ser una palabra de aliento, que pueda ser una palabra de ánimo, de consuelo, de levantamiento, y que en cada situación tú puedas visitar. Tú conoces los corazones, escudriñas lo más profundo de las mentes, sabes las intenciones, sabes, Señor, las necesidades, conoces, Señor, la carencia de cada uno de nosotros, y tú sabes cómo suplirla, Señor, con tu palabra. Tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, siempre produce cambios y siempre trae a nuestra vida un tiempo de bendición. Señor, yo te ruego que esta palabra en esta mañana pueda alcanzar corazones, Señor, pueda mover piedras de los corazones endurecidos, y que sea una palabra, Señor, que traiga ánimo, dirección, y que cada persona pueda encontrar ahí en su hogar un tiempo para poder estar en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús, te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Yo le invito a que esta mañana pueda volverse y pueda tener un tiempo de búsqueda personal de Dios, pero al mismo tiempo quisiera compartir una palabra que tendremos, Señor, que la palabra de Dios y que Él nos da siempre tiene un propósito y una guía especial para nuestras vidas.
y entendemos que de Dios no viene nada por casualidad, sino que siempre la palabra viene en el tiempo preciso. Y si hay algo que podemos observar es decir, que está ocurriendo y que sí que hay que reconocer que la gente que está pasando por este tiempo, como saben, estamos pasando en un tiempo de confinamiento, un tiempo donde estamos recluidos en nuestros hogares por causa del coronavirus, y que este tiempo es un tiempo especial sobre la tierra. Y como usted habrá notado, por lo menos aquí en nuestro país, en España, la gente cada día a las 8 de la tarde salen y empiezan a aplaudir y agradecer la labor de los médicos, de las enfermeras, de todos aquellos que están sirviendo, junto con los que están en supermercados, todos los que están en este tiempo trabajando para que sea todo más llevadero y que están incluso arriesgando sus vidas para poder ser de ayuda a otros. Y es bueno reconocer la labor de otras personas, es bueno ser agradecido. El problema es cuando el hombre se olvida de los beneficios que Dios le da y entonces empieza a olvidarse de que todo lo que tenemos, alimentos, ropa, el aire, el mar, todo lo que nos rodea, no es mérito propio. Y cuando el hombre se olvida y le da la espalda a su Creador, comienza a volverse en un ser desagradecido. Y hay algo que muestra en los tiempos, y habla de los últimos tiempos, que el corazón de muchos será un corazón ingrato. Y ser desagradecido es no reconocer la labor de otros o incluso olvidarse de reconocer lo que está haciendo alguien por nosotros. Ser desagradecido es algo que hemos podido ver. Yo no sé si usted ha visto imágenes, pero incluso nosotros hemos visto como en una escalera de vecinos, en una comunidad de vecinos, alguien escribió unas palabras de desprecio frente a una persona que estaba sirviendo en el servicio médico y que estaba en su propia escalera, y alguien la desechaba y la despreciaba y le decía que se fuese. Incluso, no voy a repetir palabras, pero palabras de desprecio hacia la labor que estaba diciendo. Y alguien dijo: esa misma persona que tú estás despreciando hoy puede ser la que mañana te tenga que tratar si tú coges y contraes el coronavirus. Pero el carácter a veces de los hombres muestra que nosotros no sabemos reconocer en el tiempo la labor de otros. Pero cuanto más la lejanía que el carácter del hombre tiene hacia Dios, y se olvida de que Dios es el proveedor de todo lo que tiene. Yo quisiera invitarle a que leyese conmigo en 2 de Corintios 2:14, que dice, y este es el versículo central de esta mañana: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias. Pero a Dios gracias. ¿Gracias de qué?, diría alguien. ¿Gracias por qué? Nosotros sabemos que no hay nada mejor que el reconocimiento de la labor de alguien, y una de las cosas que ocurre es que el hombre se está olvidando del beneficio que Dios nos ha dado durante tanto tiempo. Hemos estado disfrutando de tiempos de bonanza, donde teníamos una economía fuerte, por lo menos en los países occidentales. Hemos estado viviendo en un tiempo de abundancia,
hemos estado viviendo en un tiempo donde no había escasez de alimentos, donde casi todo, por lo menos en los países, le vuelvo a decir, occidentales, que es donde también, al mismo tiempo, estamos sufriendo más fuerte el coronavirus. Si usted mira, España es uno de los países donde más fuerte, más agresivo está esta enfermedad, pero a veces no nos damos cuenta de que el desagradecimiento por todos los beneficios de tantos años que Dios nos ha dado de bonanza se nos puede volver en contra. Y eso muestra un carácter, y es el carácter de los hombres que son ingratos, y que es el carácter que nos muestra la Biblia, que vendrá en los últimos tiempos. Un carácter de desagradecidos, y un carácter donde el desagradecimiento y el olvido desprecia los beneficios recibidos. Porque cuando uno no da gracias, a veces el hecho de callar y esa acción de gracias es una muestra de desprecio hacia lo recibido. Dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y una de las características que nos muestra del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y sin entrar en detalles, es que serán ingratos, desagradecidos. Qué pena es ver que estos tiempos a veces los estamos viviendo y no somos conscientes de ellos. Es el carácter de los hombres en los últimos días. Después de tiempos de bendición, de abundante comida, de abrigo, de electricidad, de agua corriente, de riqueza, de aire acondicionado, de calefacción, de transporte, de saneamiento y muchas otras bendiciones que hemos estado disfrutando, los hombres hemos pensado que todo esto era algo que se nos debía, como algo que era un deber de parte de Dios, que todos estos beneficios los estemos teniendo. Cuando empiezan a carecer, cuando empiezan a faltar, cuando empezamos a ver que los recursos disminuyen, empezamos a darnos cuenta del valor que han tenido cada una y de esas necesidades cubiertas, cómo han facilitado nuestra vida y cómo ahora no podemos olvidarnos de los beneficios que Dios nos ha dado. No podemos olvidarnos, porque si nos olvidamos nos volvemos como los hombres de antaño, que la Biblia nos muestra cómo generaciones, países, naciones, imperios se olvidaron de Dios. Esos imperios han desaparecido. Pues nos muestra la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, mire bien, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, habiendo sabido que todas las cosas provienen de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. ¿Sabe cuánta gente niega la existencia de Dios por creer en la evolución, por creer que todo lo que tenemos ha surgido de la nada, de la muerte? Entienda una cosa en esta mañana: ¿cómo algo muerto puede dar vida? Como lo inerte, lo que no tenía esencia ni presencia, de eso surgió todo lo que existe en el día de hoy: la luna, las estrellas, el sol, el mar, los montes, los valles, los colores, la inteligencia, la sabiduría, el amor. De la nada no pudo surgir todo eso. Pensar eso e intentar demostrarlo científicamente no se puede. Simplemente se puede uno en su razonamiento empezar a tener teorías y empezar a tener pensamientos que muchas veces son contrarios.
en el envanecimiento y en las tinieblas de nuestro corazón, para no reconocer que todo lo que existe ha sido creado por Dios. Dice que se envanecieron en sus razonamientos y el resultado final de todo esto es que al final no se le acaba de dar gracias a Dios. El mundo actual dará gracias a los hombres que aportan soluciones, pero no acabarán dándose gracias a Dios, que es el que ha creado a los hombres, que trae las soluciones. El hombre se olvida de que su creador es el que ha dado todo, y el hecho de que hoy en día vivamos en una sociedad materialista, donde existe la ausencia de Dios en los pensamientos, vuelve a ser una sociedad que comete los mismos errores de antaño. Olvidarse de que Dios es el que ha hecho toda la obra. Olvidarse de que Dios nos dio todo lo que tenemos. Y esto muestra que un corazón del cual no brota la gratitud por la inmensa bondad de Dios que tiene hacia nosotros, es probable que sea porque no entienda que el benefactor de todo lo que tiene es Dios. Y los seres humanos a veces no quieren dar gloria a Dios, ni magnificar a Dios, ni reconocer a Dios la labor que Él hace cada día con acción de gracias, porque esto le resta gloria al ser humano. Cuando alguien encuentre una solución para todo lo que está aconteciendo, la gente reconocerá la labor humana, pero no entenderá que aún los recursos para poder tener una vacuna o todos los recursos que están en el mundo, es decir, no puede haber edificios sin que cada uno de los edificios tenga materiales, no puede haber vehículos sin que estos vehículos procedan de materiales. Todos estos materiales, toda la materia, no procede de la casualidad ni es invención humana. El hombre no creó las minas de oro, ni de petróleo, ni las minas de hierro. El hombre se las encontró. Y las cosas que el hombre tiene y que del cual puede sustentarse, los alimentos no provienen ni siquiera de un laboratorio, provienen de la creación. Y el hombre quiere, en su ingratitud, olvidarse de su creador, que es el que le provee diariamente de todo. Porque la raíz de la ingratitud es la propia grandeza, es el amor a la propia grandeza, el reconocimiento de superioridad del ser humano frente a Dios. Por eso el hombre no quiere agradecerle a Dios todo lo que recibe, sino que se considera mejor que Dios. Y esa ingratitud y ese carácter de los hombres en los últimos días, los cuales dicen que serán ingratos y que nos muestran Romanos, que se envanecieron y no le dieron gracias, muestra un carácter que un cristiano no puede tener. Nosotros no, creyentes, no podemos tener, porque sabemos de dónde procede toda buena dádiva. Todo buen perfecto viene de Dios. La ingratitud es uno de los pecados que mucha gente no reconoce, porque se olvida de dar gracias a tiempo, se olvida reconocer su incapacidad para poder ser salvo sin la obra de Cristo. Ningún ser humano, dice la Biblia, será justificado por sus obras. No somos capaces de ir al cielo por nuestros propios derechos. La Biblia nos muestra que para poder acceder al trono de la gracia se tuvo que abrir un camino por un sacrificio, el sacrificio de Jesús. El orgullo del ser humano intenta olvidarse de todos los beneficios que Dios le da, pero a veces se vuelve desagradecido, y tan desagradecido, y seguro que conocen, y no me voy a extender en este pasaje, cuando vinieron a Jesús 10 leprosos, y de los 10 leprosos,
los 10 fueron sanos. 100% fueron sanos. Pero de los 10 leprosos que fueron sanos, solo uno vino y reconoció su sanidad delante de Jesús. Muestra la ingratitud del 90% frente al 10% que solo le vino a dar gracias a Jesús. Una persona. Dice la palabra en Lucas 17:16 que este fue el único que vino y se postró en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Y los otros se fueron habiendo recibido la misma solución para el mismo problema. Los 10 eran leprosos. Los 10 estaban apartados de la sociedad de aquel tiempo. Los 10 estaban enfermos sin solución. Pero solo uno reconoció que Jesús le había sanado. Los otros se olvidaron. Simplemente cumplieron con los requisitos rituales, que es lo que mucha gente quiere hacer. Como si Jesús tuviese una obligación de haberlos sanado. Cuando hubieran cumplido con todo lo que estaba estipulado en la ley, ellos se olvidaron. Pero es curioso cómo alzaron la voz cuando necesitaban la solución. Porque todos alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Todos alzaron la voz. Todos gritaban. Y seguro que algunos de aquellos que gritaban más fuerte, aquellos que gritaban con más deseo en su corazón, con más pasión, aquellos que estaban diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros, haz un milagro en nuestras vidas, sana nuestros cuerpos, ayúdanos a salir de esta situación. Luego fueron los que cogieron y cuando estaban sanos, habiendo cumplido con toda la legalidad, se olvidaron de Jesús, se olvidaron de venir y darle gracias, se olvidaron. Ya está, ya somos sanos, ya estamos bien. Qué triste es ver que la obra de Dios no es reconocida ni aún por aquellos que han recibido el beneficio de Él. 9. Ni siquiera le dieron las gracias. Una corta oración: Señor, gracias. Mire qué cosa más corta. Gracias. Qué palabra más sencilla. Gracias. Pero cómo muestra el corazón desagradecido que una corta palabra en la boca puede tener una gran distancia. Cuando las personas no reconocen de dónde proceden los beneficios, se acaban olvidando. Y mire, la Biblia nos muestra que para entrar en la presencia de Dios siempre hay unos requisitos. Y estos requisitos hay que cumplirlos. No ritualmente, no unos requisitos que tenemos que mirar para cumplir religiosamente, porque a veces nos volvemos tan legalistas que nos olvidamos de la esencia del espíritu con el cual están puestas las palabras. La entrada siempre a la presencia de Dios es con acción de gracias. Dice el Salmo 104: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. La entrada por las puertas a todo lo que nosotros queremos agradecer a Dios, reconocer de Dios, alabarle, no puede ser sino entrando por las puertas con acción de gracias. Mire, usted puede entrar en los sitios por diferentes lugares, pero solo los ladrones entran a escondidas, a hurtadillas, y no entran por la puerta. Y si entran por la puerta, entran con violencia. Pero los propietarios de la vivienda, aquellos que entran con las llaves, entran con la confianza de entrar en su casa. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios con confianza, tenemos que entrar siempre con acción de gracia. Yo le invito ahí donde está que usted levante una acción de gracias en este instante. No hace falta que tenga nada que hacer de especial, simplemente gracias, Dios. Gracias por tu cuidado hoy. Gracias, Señor, por lo que tú me estás dando. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por el alimento. Gracias.
levante una acción de gracias, levante, no le cuesta nada. No va a ser algo que tenga que coger y que tenga que desprenderse de nada, simplemente de su orgullo para reconocer. La Biblia nos enseña que Jesús mismo daba gracias siempre al Padre. Cuando Jesús tomó los panes, hizo el milagro de los panes y los peces. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Jesús daba gracias por la comida, por los alimentos. ¿Sabe? Tenemos que volver a la esencia del cristianismo. Si usted no ora cuando tiene alimentos, tal vez se esté olvidando de que esos alimentos llegaron no por casualidad, sino que detrás de todo hay una labor grande para que un alimento llegue a la mesa. Desde el que lo trabaja en el campo, pero porque puede tener los recursos necesarios, la tierra necesaria, el agua necesaria, la semilla necesaria, hasta que el hombre que lo recolecta, que está trabajando en la labor de la cosecha, hasta la persona que lo transporta, hasta la persona que te lo vende. Todo ha sido un camino de recorrido hasta que tu alimento llega al plato. Hasta la labor de la que lo ha cocinado o lo ha cocinado. Todo tiene que ser agradecido. Porque al dar gracias a Dios, estás dando gracias a Dios por toda esa labor, todas esas tareas que han implicado simplemente. Ahora, Jesús, cuando la noche que fue entregado y participó del pan, del vino, dice que tomó el pan y dio las gracias, y Jesús mismo daba gracias. Cuando resucitó a Lázaro, Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque tú me has oído. Y siempre que vemos las palabras, la Escritura, vemos cómo eso generaba una acción de gracias y el propio Señor nos enseñó. Ahora, yo quisiera que tomase énfasis en una de las pasajes que está en Juan 6:23. Para que vea algo y lo guarde, porque más adelante lo estaremos tratando. Pero dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Había un lugar que se había quedado señalado como el lugar donde Jesús no había dado solo el alimento, sino dice donde había dado gracias. Hay lugares que quedan grabados porque son lugares de acción de gracias, donde nosotros hemos reconocido la acción de Dios a favor nuestro. Y como el texto de hoy y el título de hoy es, no hay victoria completa, no hay victoria sin acción de gracias. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La victoria no puede ser una victoria completa en nuestras vidas. No va a haber victorias en nuestras vidas completas si no vienen acompañadas de agradecimiento. Dice 2 Corintios 14, 2:14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, mire bien, siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Mire, en todo lugar. Jesús hubo un lugar donde manifestó la acción de gracias. Pero Dios dice que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento cuando nosotros damos más. A Dios, gracias. A Dios, gracias. Y Pablo, cuando está escribiendo estas palabras, si usted mira anteriormente, y no vamos a entrar
estaba hablando en el mismo capítulo con tristeza porque había estado batallando con situaciones personales. El tono de la discusión de Pablo comienza con tristeza, con pena, de una narración de ver que había en Corintios situaciones difíciles que él había tenido que tratar y que le habían dolido. Comienza a haber un cambio en este mismo pasaje, diciendo, pero a Dios gracias, el cual nos va a llevar al triunfo. Es cierto que han habido derrotas, es cierto que han habido situaciones difíciles, pero a Dios gracias. Porque dice en el mismo capítulo, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón escribí con muchas lágrimas. Pablo había estado llorando, Pablo lo había estado pasando por un proceso de una situación con angustia, dice, del corazón y con lágrimas. Pero ahora se quedaba atrás y ahora decía, Dios, gracias, el cual nos lleva en triunfo. Ahora sé que lo que Dios me va a conducir, al lugar donde Dios me quiere conducir, es un lugar de triunfo, pero comienza por un lugar de acción de gracias. Para ir a un lugar de triunfo tú tienes que empezar por un lugar de acción de gracias. Tú no puedes quedarte solo con la espera de un triunfo, de una victoria, de una recompensa, de un beneficio, sin empezar con una acción de gracias. Para entrar tienes que entrar por las puertas con acción de gracias. Gracias, Dios, por la situación que estoy viviendo. Gracias, Dios, por lo que no me está pasando. Gracias porque sé que tú me llevarás al triunfo. Pero ahora, Señor, gracias. Yo tengo que levantar un lugar, en el lugar donde estoy, un lugar de acción de gracias. Nos lleva siempre en triunfo y nos va a dar la victoria. Nuestro triunfo y victoria no sobre las situaciones no pueden ser reconocidas como logros personales, porque si no nos volveremos como aquellos desagradecidos que se envanecieron en sus razonamientos y no reconocieron a Dios. El triunfo del cual nos está hablando, ese triunfo que en la época de Pablo hablaba de la idea en la cual cuando un general romano triunfaba, marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio y llegaban los oficiales del Estado, del Senado, y luego llegaban las trompetas y empezaban a ver la fanfarria. Yo no sé si han visto películas cuando se ve a un emperador romano entrando, o a un general romano con una conquista, donde vienen todos el ejército y vienen todo lo que han conquistado y entran con todos los tesoros que han conquistado, con todas las personas que vienen prisioneras, y van los músicos, los sacerdotes, todos venían detrás y iban cantando en reconocimiento del triunfo. Se oían las fanfarrias, las trompetas de la conquista y el clamor de la gente popularmente allí cantando y alegrándose por la victoria obtenida, y era un triunfo reconocido. Y mientras pasaban como en las carrozas con todo lo que habían ganado y todo el triunfo, eso se convertía en una procesión que se movía por las calles, todas decoradas, que estaban todo, y entonces ahí había un mover, y entonces en ese momento había un reconocimiento del triunfo. Esta es la idea que tiene Pablo de la victoria, el reconocimiento después de haber vencido. Pero cuando Pablo le está diciendo, ¿cómo se puede explicar que un prisionero, alguien que está aprisionado como lo estaba Pablo cuando escribió esta carta, estuviese dando gracias a Dios que nos va a dar la victoria? ¿Cómo puede ser que con estas palabras que Pablo nos está indicando, que nos imaginemos la figura de un victorioso general que marcha delante de los ejércitos en un desfile triunfal, y él, desde la situación que está, se esté viendo de la misma manera, dando gracias a Dios? Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria, en triunfo en Cristo Jesús.
¿Cómo puede ser? Dice, nos lleva. Porque lo primero que Pablo entiende es que hay un reconocimiento de que la obra, la labor de su victoria no está en él. ¿Sabe? La victoria sobre el pecado no está en nosotros. La victoria sobre el diablo no está en nosotros. La victoria sobre todo lo que es de nuestra carne no está en nosotros. La victoria está en Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios. A Dios le damos gracias, porque Él nos ha dado la victoria. Ahora, en el versículo que estábamos leyendo, dice, para manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Recuerdan la palabra que hablé hace un momento de que Jesús dio gracias cuando los panes y los peces? Y que luego decía, y en el lugar de Tiberias donde Jesús había dado las gracias. Cuando nosotros damos gracias, y damos gracias a Dios, y contamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, estamos manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. Manifestamos el olor de su conocimiento. Y esto me lleva a pensar en la fragancia, en el aroma que desprendemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y aún a pesar de todo, damos gracias. Dar gracias a Dios cuando todo nos va bien, a veces es fácil. Pero la Biblia nos llama a traer sacrificios de alabanza. A traer sacrificios en medio de las dificultades de acción de gracia. Dice en Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Habla de los sacrificios de alabanza, de aquello que tiene que ser entregado a Dios con esfuerzo, a pesar de que no lo sintamos. Porque un sacrificio es algo que no sientes que tienes que hacer, que te cuesta. Un sacrificio no es algo que muchas veces nos guste hacerlo, por eso es un sacrificio, porque es algo que nosotros queremos hacer, más allá de lo que es nuestro esfuerzo. Un sacrificio era lo que se presentaba en el Antiguo Testamento. Y hay un libro que trata de todo lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento a favor de Dios. Y tenía estipulado todos los sacrificios. Y cómo este sacrificio, para que fuese un olor grato a Dios, tenía que cumplir unos requisitos. Y yo quisiera retomar esa parte de la Escritura del Antiguo Testamento, en el libro Levítico, para traerlo a la actualidad y poder entender cómo ofrecer un sacrificio correcto de alabanza y de acción de gracias a Dios. No vale toda palabra y no es simplemente decir gracias. Hay que saber por qué damos gracias. Hay que reconocer por qué damos gracias. Y lo hay que hacerlo de forma que sea aceptable. Dice en Levítico capítulo 22, versículos 29-30. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá y no dejaréis el pan para otro día. Yo, Jehová. Cuando ofrezcas algo que tiene que ver con acción de gracias, no vale cualquier cosa. Tiene que ser aceptable. Ahora, ¿cómo puede ser un sacrificio aceptable y cómo tiene que ser válido? Primero, la ofrenda tiene que ser voluntaria.
No tiene que ser algo que sea la fuerza. Nosotros de pequeños le enseñamos a los niños a decir, dile a este hombre gracias. Mira, te ha dado esto, dale gracias. Y está bien porque es una buena educación. Pero no es simplemente el ser educado por un mero formalismo, sino es una acción interna del corazón la que tiene que mover esa acción de gracias. El ser agradecido tiene que ver con una actitud interna. Usted puede dar gracias sin ser agradecido. Gracias. Gracias por abrirme la puerta. Gracias por ponerme el plato en la mesa. Gracias. Pero eso es educación, no un sacrificio. Gracias Dios porque estoy pasando por un momento de dificultad. No lo entiendo, pero te doy gracias por esta enfermedad que tengo. Cambiar. Ya no es lo mismo. Gracias Dios porque aunque estoy aislado, aunque no tengo nada, tú me estás guardando. Ya no es lo mismo. Por eso es un sacrificio. Por eso la acción de gracias no vale de cualquier manera. La ofrenda tiene que ser voluntaria. No puede ser grato lo que se hace a la fuerza, lo que es por obligación, lo que es por ritual, lo que es simplemente por formalismo. Tiene que ser algo que nace del corazón, un agradecimiento voluntario. Tiene que ser agradable a Dios, tiene que ser olor grato. Tenía que ser en el mismo día, no vale. ¡Ay! Se me pasó dar gracias a Dios. Hay que ser ligero en el momento de reconocimiento. No puedes tardar. Tiene que ser en el mismo día que se ofrecía el sacrificio. Se tenía que comer, no valía para otro día. Si me acompañan en Levítico 7, del 11 al 15. Dice, primera condición que le dije tenía que ser la ofrenda voluntaria, quien no vale de otra manera. Dice, y esta es la ley de sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerás por sacrificio de acción gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuese ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Otra vez nos vuelve a decir que no dejaremos nada para otro día. Y sí es cierto que cuando nosotros leemos los sacrificios, el sacrificio perfecto, el sacrificio que muestra todo, sacrificio que se había en el Antiguo Testamento, el sacrificio perfecto, el ser de Jesús. Y es cierto que cada uno de estos puntos nos puede mostrar la grandeza de la obra de Cristo y cómo Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio vivo. Pero cuando tomamos hoy esta palabra, estamos viendo puntos para poder traer un sacrificio de acción de gracias, traer una acción de gracias de acuerdo con la voluntad. Primero, la ofrenda era sin levadura. La levadura es representación del pecado. Dicen que los antiguos hebreos, cuando hablaban del pecado, podían usar la misma palabra que usan para la levadura, era un símil del pecado. Y no podía haber levadura, porque cuando ponían la levadura, estaban mostrando que la levadura es una muestra del pecado, es decir, un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Solo un poco. Un poco de levadura no podía estar. Es
trabajo que hace la levadura, contagiar. Pero al mismo tiempo la levadura también es una muestra del pecado y del orgullo, como poniendo en el sacrificio de acción de gracias como Dios hizo la obra, pero yo estaba ahí. Dios me usó a mí. O Dios lo hizo a través de mí. Como aportando en esa acción de gracias que traemos a Dios nuestras propias capacidades o logros personales. Un poco de orgullo en algo de lo que hacemos de acción de gracias a Dios resta el valor del sacrificio de acción de gracias. Por eso no puede haber levadura cuando ofrecemos una acción de gracias a Dios. Quite toda levadura de la acción de gracias. Canta bien, para la gloria de Dios lo hace. Pero si busca el aplauso, hay levadura. Está ayudando a las personas, gloria a Dios, aleluya, Dios sea alabado. Pero si usted piensa qué bueno soy, porque estoy ayudando a otros, hay levadura. Si usted está sirviendo a Dios, está haciendo cualquier cosa y usted pone un poco de levadura en la acción de gracias, ya no va a ser reconocida. Por eso es necesario que la levadura no esté cuando damos gracias a Dios, que no haya nada en nosotros de reconocimiento propio. Negarnos a nosotros mismos como Jesús nos enseñó. Si hay algo bueno en mí, es por la obra que Dios hace en mi vida. No hay nada en mí bueno. Pablo lo reconocía. Cualquiera cristiano tiene que reconocer que en sí mismo no hay nada bondadoso. La ofrenda tenía que ser sin levadura. No podía contener la levadura para que fuese de olor grato y que subiese como un olor fragante a la presencia de Dios. Tenía que ser amasada de aceite. Esto nos muestra. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y nos muestra cómo en la masa, en el proceso de esa ofrenda tenía que haber aceite. Aceite muestra del Espíritu Santo. Lo que hacemos tiene que haber la presencia del Espíritu Santo. Si comparto con alguien, si hablo a alguien, la presencia del Espíritu Santo esté. Si le doy gracias a Dios por algo, porque es por la presencia del Espíritu Santo. No puedo dejar de reconocer las cosas que Dios hace en mi vida, en la vida de otros, en reconocer la labor que Dios obra en cada uno de nosotros en la iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo. Si una ofrenda sin el contenido que Dios nos dice, no sería aceptable. Tiene que estar ofrecida conforme la palabra, sin levadura, con aceite, amasada, trabajada con la presencia del Espíritu Santo. Tiene que ser aceptada por Dios en olor grato. Si no está controlados, no somos controlados por el Espíritu Santo cuando nosotros presentamos la ofrenda, las gracias que van a ser dadas a Dios estarán fartas y escasas del aceite. Y era como presentar una ofrenda sin uno de los ingredientes que Dios había puesto. Si ofrecieren acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite. Amasadas con aceite, con el Espíritu Santo. Cuando haya un levantamiento de acción de gracias, que el Espíritu Santo sea que le impulsa. Ahora, déjeme en Levítico capítulo 7, en el versículo 9 y 10. Dice: asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto uno como de otro. Me llamó la atención que habían ofrendas que eran cocidas en horno, otras en sartén y otras en cazuela. Y este versículo 9 y 10 están antes del versículo del capítulo que leímos.
de la ley del sacrificio de acción de gracias. Cierto que no tenía que ser voluntaria, no tiene que tener levadura, no tiene que tener, tiene que tener aceite. Y todos esos requisitos eran necesarios para que esa ofrenda fuese agradable a Dios. Pero nos habla de 3 lugares donde se cocía la ofrenda. La sartén. La sartén, en la cocina todos conocen lo que es. No tiene mucha profundidad, se puede poner aceite. Es más, dice que en aquel tiempo sería con una freidora de hoy en día. Todo lo que se hace en la sartén es rápido. Usted, si prepara algo en unas patatas fritas, unos huevos fritos, cualquier cosa que se hace de fritura es rápida. Se calienta el aceite, se pone en la sartén, se pasa por la sartén y es rápido. A veces nuestras acciones de gracias pasarán por tiempos en los cuales estaremos como en la sartén. Piense que en la sartén se ponía esa masa de flor de harina con aceite y se ponía allí y se presentaba como una ofrenda ahí. Y esa ofrenda empezaba a desprender un olor. Y ese olor empezaba a subir a la presencia de Dios como olor agradable. Pero a veces en nuestras vidas hay momentos como pasar por la sartén. Pasamos por dificultades, pero son rápidas. Momentos de dificultades que hemos pasado 2, 3 días. Muy intensos, pero los pasamos. No sé si este tiempo será de sartén que estamos viviendo para usted. Pero también en la sartén se puede ofrecer olor grato a Dios. Ahora, déjeme que continúe. Estaba la cazuela. La cazuela es más profunda. La cazuela se puede poner más contenido. De hecho, lo que se hace en cazuela muchas veces se lleva a que tenga que estar hirviendo. Si usted quiere hacer una buena olla, un buen cocido a la cazuela, va a tener que dejarlo a fuego lento. A fuego lento. Y ahí esperando a que suba la temperatura, y mientras sube la temperatura, todo se va cociendo. Hasta que llega un momento que hierve, y en ese hervor es cuando empieza a producirse el mejor olor. Empieza a subir ese olor grato. Hay tiempos en los cuales nosotros estamos en lo profundo, metidos en una situación donde estamos a fuego lento. Situaciones difíciles, enfermedades difíciles, que nos cuecen por dentro, que hace que nuestra vida empiece a entrar en una profundidad. Job 41:31 dice: hace hervir como una olla del mar profundo. En el Salmo 130 dice: de lo profundo, oh Jehová, te clamo a ti. Y el proceso en la olla es un proceso de lo profundo, un proceso de estar en tiempos de dificultades, pero ¿sabe? Si usted permite ese tiempo lleno del Espíritu Santo, ese tiempo donde busca la presencia de Dios, no deja de ser también olor que subía. No es el mismo perfume de la sartén que el de la olla, pero sigue siendo un olor grato a Dios, porque usted come de la sartén, come de la olla, y cuando entra y huele cuando la comida se está haciendo, y puede entrar y saber por el olor qué alimento se está preparando, si se ha quemado, si huele bien. Usted nunca ha entrado a una casa y qué bien huele, y ya solo con el olor despertarle el apetito a comer. A veces cuando uno huele ese alimento y ve que ha sido un alimento procesado en la olla, un caldo, algo que entra así que huele
Ya solo la intensidad de ese olor te hace entender que estará bueno el alimento. Pero luego hay otro proceso más. Le hablé de la sartén, le hablé de la olla, de la cazuela. Y luego está el horno. El proceso del horno es más duradero, intenso y más fuerte. Las cosas que se ponen al horno se ponen a más temperatura. Pero cuando están en la intensidad de lo más alto, también desprenden olor. Aquellos que, como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos en el horno, en un horno ardiendo, que le dijeron al rey Nabucodonosor: que sepas que, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El horno es cuando llega la prueba de ponernos firmes delante de la presencia de Dios. Y estos hombres dentro del horno mostraron la gloria de Dios. Luego fueron reconocidos, dieron olor del conocimiento de Dios. Porque es cierto que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, pero para manifestar el olor de su conocimiento. Y cada una de nuestras pruebas, sea en sartén, sea en cazuela, sea en horno, es para que nosotros mostremos ese olor del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Hasta dónde conocemos a Dios? ¿Hasta dónde la realidad de que estamos agradecidos a Dios se va a mostrar? A veces por la sartén, otras veces por la cazuela y otras veces por el horno. Para Dios somos olor grato. Dice en el mismo pasaje de 2 de Corintios, para Dios somos olor gratos, en el versículo 15, 16. Para Dios somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. A unos el olor de nosotros le va a llegar de una forma diferente. Unos para muerte y otros para vida. Pero a Dios siempre le llegará el olor real. Y déjeme que concluya con 4 pasos. Las gracias siempre tienen que ser dadas a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios. No podemos dejar de dar gracias. Dice en Efesios 1, 16, 17: no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso. Y damos gracias a Dios en todo. Está siempre gracioso. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que la acción de gracias sea grata, no le pueden faltar los ingredientes que hemos visto. Sin levadura, amasados, con aceite, aceptable, de una forma voluntaria. No podemos dejar de dar gracias en todo lugar, para que manifestar en todo lugar que estamos agradecidos a Dios. En el lugar donde había dado gracias Jesús. No hay victoria sin dar gracias a Dios. Y permítame que me despida orando por usted ahí donde está, orando por su necesidad, para que en este tiempo, en el lugar donde está, levante acción de gracias. Levante un lugar de acción de gracias. Que este sea un tiempo que estemos agradecidos a Dios por todo lo que está pasando. Gracias, Dios, por todo lo que nos está ocurriendo. No lo entendemos, Señor. No entendemos lo que nos está pasando. No entendemos qué es lo que está ocurriendo. Los científicos dicen una cosa, los políticos dicen otra. El mundo habla. Cada uno de los entendidos de este mundo, Señor, no tiene la solución. Solo tú puedes preservarnos en este tiempo. Si pasamos por sartén,
por cazuela o por horno, Señor, solo queremos desprender olor agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo, Señor, nuestros corazones desprendan olor grato. Olor de tu conocimiento, de tu obra. Olor que pueda, Señor, ser agradable a los que nos rodean. Señor, que en el lugar donde estemos podamos ser el aroma que sube grato ante ti. Ayúdanos, porque sabemos que no hay victoria completa sin acción de gracias. Y esta mañana yo quiero levantar acción de gracias. Gracias, Dios. Gracias por lo que está pasando. Gracias porque todo lo que está ocurriendo, Señor, hará que nosotros podamos desprender un olor agradable. Si es necesario, Señor, pon más intensidad en el fuego para que nosotros podamos desprender mejor olor. Pero ayúdanos, Señor, que podamos hacerlo, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Que podamos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón. Que seamos capaces, Señor, de reconocer que no hay fuerza en nosotros. Reconociendo que aquel que hizo el sacrificio perfecto, agradable, de olor grato es Jesús. Necesitamos de ti, Jesús. Seguimos necesitando de tu obra, la cruz del Calvario a favor nuestro. Gracias porque tú eres el sacrificio perfecto que nos ha sido entregado y dado. Lo soportaste todo por amor. Y no podemos decir otra cosa que gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu salvación. Gracias por todo lo que tú nos estás entregando y dando. Si tenemos comida, si tenemos vestidos, si tenemos aire, si tenemos capacidad de poder levantarnos un día más, gracias. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en esta mañana, que haya sido un tiempo de bendición para su vida y esperando que pueda usted vivir en la victoria que Cristo nos ha entregado, siendo agradecido. Dios le bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostiene.
En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas